Bienvenidos de nuevo a la clase de matemática. En esta oportunidad veremos lo que son las expresiones decimales de una fracción. Vamos a explorar, en primer lugar. Sabemos que una fracción, en esta oportunidad vamos a interpretar como una división. Para poder saber su equivalente en decimales es suficiente dividir el numerador entre el denominador. Existen diversas clases de resultados. Por ejemplo, si una fracción es negativa, como ya habíamos establecido en la anterior clase, toda fracción también tiene un signo resultante. Si una fracción resulta ser negativa, su equivalente después de hacer la división también es negativo. Y así, si es positivo, va a ser también positivo. Acá tenemos otros ejemplos. Notemos que a veces al realizar la división nos puede resultar un número entero, nos puede resultar un número decimal exacto o la división es exacta, sin residuo. Puede ser que la división sea infinita. Observen, ya habíamos recalcado en la anterior clase también que vamos a utilizar estos puntitos suspensivos para representar una división infinita que no termina. En este otro caso, también tenemos una división que no termina, las cifras decimales es infinita también. Pero hay una pequeña diferencia entre esta expresión decimal y esta otra, aparte del signo, por supuesto. Este número es negativo y este es un número positivo. Observen en la parte de los decimales, a la derecha después de la coma decimal. La parte decimal acá es exactamente la misma cantidad. En cambio acá hay una parte que no es la misma, que no se repite, pero después de cierta cifra, nuevamente aparece el patrón. Entonces, en esta clase vamos a tratar de descubrir cuál es el comportamiento de estas fracciones. Una fracción, cuando hacemos la división, puede ser equivalente a un número entero, como ya habíamos visto en el ejemplo, a un decimal finito, eso es cuando la división es exacta, a un decimal periódico puro, cuando la cifra decimal es la misma cantidad que se repite infinitamente, o a un decimal periódico mixto. Se le llama así cuando antes del periodo, se le dice periodo a la cifra que se repite, antes del periodo existe otro número diferente llamado anteperiodo. Preguntémonos ahora, ¿creen ustedes que se podría generalizar todos los tipos de números a los que corresponde o a los que equivale una fracción? Es decir, si tenemos varias fracciones, quizás a simple vista, por simple inspección, podríamos saber si el resultado de dividir nos va a dar un número decimal exacto, un número decimal periódico puro o un número decimal periódico mixto. Para ello, vamos a seguir las siguientes reglitas o un procedimiento que, los vamos a tomar en cuenta como reglitas. Lo primero es simplificar la fracción hasta su forma más reducida, hasta que ya no se pueda simplificar más, su mínima expresión. Segundo, debemos tratar de expresar el denominador a través de factores primos, es decir, descomponemos el denominador de tal manera que el resultado nos den factores primos y lo expresamos como una multiplicación, lo escribimos. El tercer paso es, ahora lo van a hacer ustedes, observar los resultados y anoten por favor siempre que hagan este procedimiento, vayan comparando una fracción con otra. ¿Qué características tienen en
común unas fracciones con las otras. Estos resultados los vamos a discutir la siguiente clase, ¿de acuerdo? Preguntémonos. Vamos a aplicar el procedimiento en estos ejemplos. Y luego de aplicar el procedimiento, es decir, de simplificar la fracción hasta quedar en su mínima expresión, luego de descomponer los denominadores en sus factores primos y anotarlos como un producto de esos factores en el denominador, vamos a pasar a realizar la división y ponemos un número equivalente en número decimal. Al realizar la división, se recomienda no detener la división hasta que la división o sea exacta, es decir, que tenga un residuo cero, o en el caso de que notemos que es infinita esta división, verifiquemos el periodo que se repite, pero no solamente un par de veces, sino por lo menos 3 veces, porque podría resultar ser un número periódico mixto. Entonces debemos comprobar, debemos estar seguros. Para esto también se recomienda realizar las divisiones manualmente, porque por lo general las pantallas de las calculadoras lo que hacen es un redondeo y a nosotros no nos conviene un redondeo en este momento porque estamos aprendiendo a interpretar las fracciones y a encontrar sus equivalentes exactos, ¿sí? Muy bien, tenemos unos ejemplitos acá. Número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De estos ejemplitos, una vez que ustedes hayan podido descomponer, observen minuciosamente, por favor, comparen los denominadores cuando ya estén expresados en sus factores, cuando estén descompuestos. Compárenlos unos con otros y tomen nota qué características coinciden en cada uno de ellos y analizan con los resultados. Este dato, chicos, lo vamos a discutir la siguiente clase, pero háganlo, por favor, háganlo, ¿de acuerdo? Bueno, por hoy es todo lo que tenemos que trabajar en nuestra clase de autoaprendizaje. Será hasta la próxima.